El texto o los textos de hoy nos remiten a pensar en cosas que siguen siendo actuales. El tema del poder, de la autoridad, el uso del poder y de la autoridad, y olvidarnos de lo que significa servir. En las lecturas que hoy hemos escuchado, en la primera, que era del libro del profeta Isaías, es el canto del siervo. Uno de los cantos, hay 4 cantos, escritos 800 años antes de Jesús. Pero leyéndolo a través de la lectura y del análisis de Jesús, se remiten a Jesús. Fue vituperado, lastimado, condenado, lastimado, llevado a muerte, murió en la cruz, se burlaban. Es uno de los textos que se leen en la Semana Santa. Un Mesías que no viene a poner la autoridad en el concepto humano, sino que viene a entregarse a sí mismo. Diríamos, en términos actuales, eso no, en publicidad no iría, ¿cierto? Porque hay que dominar, hay que ser fuerte, ¿no es cierto? Hay que oprimir. En la antigüedad pasaba, y sigue pasando, y seguirá, desgraciadamente, por un tema de pecado de la humanidad. Pero este Mesías, que es Jesús, que es el Dios hecho ser humano, encarnado, viene a sufrir para poder entendernos a nosotras y a nosotros. En su propio cuerpo sufrió las marcas del dolor. En su propio cuerpo pudo sentir. Es decir, esto de para poder entendernos a cada una y a cada uno. En el texto de la carta a los Hebreos retoma este tema. Y tiene que ver con un sacerdote que hace justicia. No un sacerdote en el sentido del poder que tenían en el templo, sino un sacerdote que se pone en medio para poder acompañar, para poder entendernos. Un sacerdote que él va a ser el que se entrega como cordero en el sacrificio que el sumo sacerdote hacía en función de el perdón de los pecados. Ya no hay que hacer sacrificio, porque Jesús, el Cordero de Dios, que después lo decimos, es el que se entrega en la cruz para darnos la vida. Y entendemos la vida y podemos celebrarla, y podemos celebrar la fe de la misma manera. En el Salmo decía, porque hiciste de Dios tu refugio. Y a veces nos preguntábamos, yo ayer estaba en una reunión y preguntaba, ¿en quién nos refugiamos? Muchas veces nos refugiamos en el poder, muchas veces nos refugiamos en el dinero, en parecer que somos fuertes, y no nos refugiamos en el verdadero sostén, que es Jesús. Es el que nos puede sostener. Porque los otros y las otras no nos van a acompañar y sostener en el momento de dificultad, el momento de soledad, el momento de entrega. ¿A quién miro? A veces me enojo con otros y con otras, pero no porque no pongo mi vista en la cruz. Y en la cruz está Jesús, porque desde ahí Él abre sus brazos para regalarnos la vida. Poner nuestro refugio. El Salmo comienza antes diciendo, el que mora, el que vive, al abrigo del Altísimo, bajo sus alas, cubre. Un Dios que nos abraza, un Dios que nos cubre, un
Dios que nos sostiene, un Dios que sentimos ese abrazo tan fuerte porque lo podemos vivir desde nuestra propia realidad y nuestras propias necesidades. Y entonces nos remitimos al Evangelio. Durante este año, estamos leyendo en profundidad el Evangelio de Marcos. Nuestra iglesia, como iglesia ecuménica, tiene un leccionario, son las lecturas que cada fin de semana están, no es que las elijo yo, están instituidas, no las elijo a mi antojo, sino que están instituidas. Cada año hay un énfasis en un evangelio. El año pasado era Mateo, este año es Marcos, el año que viene es Lucas, y ustedes van a decir, pero falta un evangelio, el de Juan. El de Juan está intercalado en los 3 años. Y en los evangelios, que es la buena noticia, Jesús, en todos, anuncia durante 3 veces que va a sufrir, que va a ser entregado, que va a morir, que va a resucitar, ¿no?, al tercer día. Pero frente a ese anuncio, siempre hay una reacción de no comprensión. Los discípulos y las discípulas no comprendían lo que Jesús, como nos pasa a nosotros, muchas veces explicamos algo y no entendemos, o nos explican y no entendemos. Y frente a cada anuncio hay una reacción. Frente al primer anuncio del apóstol Pedro, que lo había confesado, diciendo que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dice, no digas eso. Hoy diríamos, eso no es campaña publicitaria. Si hubiera un asesor de campaña, diría, no digas eso. ¿Cómo vas a sufrir? ¿Cómo vas a morir? ¿Cómo vas a resucitar? No digas eso. Y Jesús se enoja mucho y le dice a Pedro, andate de aquí, Satanás. Porque tus caminos y tus designios no son los de Dios. Terrible. Vuelve a anunciarlo. Cuando vuelve a anunciar, al menos en los 3 años del ministerio, son cada anuncio en un año, cuando vuelve a anunciar, vuelve a aparecer el tema del poder. ¿Quién tiene el poder? Y entonces Jesús demuestra que para ser grande hay que ser pequeño. Y entonces pone a un niño en el medio, ser como niño, como niña. Hablábamos la otra vez, confiar, no importa los años que tengamos, mantener la alegría y la fuerza que tienen las niñas y los niños. En este caso, anuncia y aparece el texto de hoy, inmediatamente. 2 discípulos de los 4 primeros, que le dicen, queremos pedirte algo. ¿Qué es lo que le quieren pedir? Los lugares de poder. Él está anunciando que va a morir. Y ellos le dicen quién te va a suceder. Y quién va a sentar a la derecha y a la izquierda. Ustedes saben que hay protocolos. Lo había y lo sigue habiendo. Por ejemplo, en la escuela, hay un acto protocolar, para la redundancia, quién se sienta a la derecha de quién es todo un tema. La inspectora, la esposa del inspector, es decir, todo un tema porque hay lugares establecidos. De acuerdo donde uno está sentado, parece que tiene más poder. Juan y Santiago le decían eso. Quiero sentarme uno a tu derecha y uno a tu izquierda en el reino. Miren qué lugar importante. Y Jesús le dice, ustedes van a pasar lo que yo voy a pasar. Esto dice el cáliz y el bautismo. Recuerden que cuando Jesús, antes de ir a la crucifixión, antes de ser arrestado, dice, Señor, saca de mí esta copa. El cáliz, el sufrimiento, el dolor, cuando transpira sangre. Y entonces ellos le dicen, por supuesto, que nosotros podemos. Somos chicas y muchachos poderosos, ¿no es cierto? Y parece que seguían sin entender. Dice, bueno, podrán pasar el dolor, pero
¿quién van a estar en los lugares de preeminencia en el reino de Dios? Le corresponde a Dios. Después vamos a ver quiénes son. Y entonces dice la segunda parte de este texto. Los gobernantes, en griego la palabra es los jefes. Miren, los jefes dominan como si fueran los dueños. ¿Cuántas veces existe en el mundo laboral y en los países que se creen dueños de la vida y del destino de las personas? Y acá dice, pero entre ustedes, es muy enfático, entre ustedes no debe ser así. No dice, bueno, lo mejor podría ser, quizá, tal vez. No, no debe ser así. ¿Y cómo debe ser entre nosotros y nosotras? Uno diría la contracultura que da el Evangelio. El que quiere ser grande tiene que ser servidor, servidora de los otros y de las otras. El ser servidor es entender y poder compartir, acompañar, estar. No más arriba, sino al lado, con. Poder ir hombro a hombro con otro, entender, mirar. Eso es ser servidor. Dice, porque el mismo Hijo del Hombre, un título que se da en el Evangelio de Marcos a Jesús, no vino para ser servido, sino para servir. No vino para sentarse y que todos le rindan pleitesía, sino que Él se puso la toalla y lavó los pies. Él, siendo el Hijo de Dios, pudo entender a todas las personas, hasta en la cruz. Entonces, este es el gran desafío. ¿De qué manera, como personas? Hoy leía en un posteo de Facebook del pastor presidente de la Iglesia Luterana de Venezuela una frase que decía lo siguiente: el cristianismo no son reglas, sino que tiene que ver con el servicio y con el acompañamiento. Entender que esta palabra es vida, y lo que nos enseña la palabra es que podamos, nos desafía a que podamos acompañar, que podamos ayudarnos, que podamos estar, no mirar para otro lado, sino de qué manera nos acompañamos, de qué manera nos servimos unos a otros. Un pastor de los eméritos de nuestra iglesia, el pastor Pietantonio, siempre dice, el que no sirve, no sirve. En el sentido que no puede entender el servicio, sino que se sirve de otros. No. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, sirvió a todos, ¿qué nos espera o qué nos desafía a cada una y a cada uno? ¿Qué enseñamos a nuestras niñas y nuestros niños, a nuestros jóvenes? ¿Qué imagen? ¿De qué manera podemos ayudar? Y el desafío como familias, como comunidad, de enseñar el amor, el respeto, el cuidado. Eso es servicio. Una educación que libere, ¿cierto? Y una educación que también forme personas que puedan conmoverse con otros y con otras. Porque si no hay amor, falta el sentido propio, porque Dios es amor. Así que quiera Dios, nuestro Señor, darnos a cada una y a cada uno la fuerza y la humildad. Y la palabra humildad significa, viene, mejor dicho, de otra palabra que es humus, tierra. No viene de bronce ni de oro. Y ser humildes es entender que fallamos, que somos simples, no somos todopoderosos. El único todopoderoso, misericordioso es Dios. Nosotras y nosotros somos humanos, pero que tenemos que servirnos unos a otros en el amor. Quiera Dios ayudarnos en esto.
y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús.